Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, la psicología detrás de los personajes turcos que nos tienen completamente enganchados. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que esos personajes de las series turcas sean tan irresistibles? Pues hoy vamos a desvelar algunos de esos secretos. Vamos a analizar esos rasgos de personalidad, esos comportamientos, esas dinámicas que nos atrapan y nos hacen querer saber más. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos con contenido similar. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse. Vamos a empezar. Los personajes turcos, ya sean protagonistas o antagonistas, tienen una forma de conectar con nosotros que va más allá de la simple actuación. Hay una profundidad, una complejidad en sus motivaciones y en sus acciones que nos hace sentir identificados, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen. Una de las claves principales es, sin duda, el dramatismo. Las series turcas en general se caracterizan por ser intensas, con giros inesperados y con emociones a flor de piel. Y los personajes, por supuesto, son reflejo de esa intensidad. Pensemos, por ejemplo, en la figura del hombre turco tradicional, fuerte, protector, a veces un poco autoritario, pero siempre con un gran sentido de la familia y del honor. Este personaje a menudo se debate entre la tradición y la modernidad, entre el deber y el deseo, lo que lo convierte en alguien muy humano y relatable. Vemos esta lucha interna reflejada en sus decisiones, en sus relaciones, y en su forma de interactuar con el mundo que le rodea. Esa vulnerabilidad que a veces esconden bajo una capa de dureza es precisamente lo que nos atrae. Por otro lado, tenemos a la mujer turca, que a menudo es retratada como una figura resiliente, luchadora, y capaz de superar cualquier obstáculo. A menudo se enfrenta a las convenciones sociales, a las expectativas familiares, y a los prejuicios de una sociedad tradicional. Pero a pesar de todo, se mantiene firme en sus convicciones y lucha por sus sueños. Esa determinación, esa fuerza interior, es algo que admiramos profundamente. Incluso en los personajes que parecen más sumisos, siempre hay una chispa de rebeldía, una fuerza latente que está esperando el momento oportuno para salir a la luz. Otro aspecto fundamental es la importancia que se le da a las relaciones familiares. La familia es el núcleo central de la sociedad turca, y esto se refleja en las series y en los personajes. Los lazos familiares son muy fuertes y las obligaciones hacia la familia suelen estar por encima de los deseos individuales. Esto crea conflictos muy interesantes, porque vemos a los personajes debatiéndose entre lo que quieren para sí mismos y lo que se espera de ellos por parte de su familia. Vemos lealtad, sacrificio y a veces también traición. Todas estas dinámicas familiares complejas son un caldo de cultivo perfecto para el drama y para la conexión emocional con el espectador. También es importante destacar el papel del amor, tanto el amor romántico como el amor fraternal y el amor paternal. El amor en las series turcas se vive con una intensidad extrema. Las historias de amor son apasionadas, llenas de obstáculos y a menudo con finales agridulces. Vemos a los personajes luchar por el amor, sacrificarlo todo por la persona amada, y sufrir enormemente cuando el amor no es correspondido. Esa entrega total al amor es algo que nos conmueve y nos hace conectar con los personajes a un nivel muy profundo. La representación del honor y el orgullo también juega un papel crucial. El honor es un concepto muy arraigado en la cultura turca, y la defensa del honor familiar es un motivo recurrente en las series. Vemos a los personajes dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a cometer actos violentos, para proteger su honor y el de su familia. El orgullo, por su parte, puede ser tanto una virtud como un defecto. Puede impulsar a los personajes a superarse a sí mismos, pero también puede cegarlos y llevarlos a cometer errores. Esta dualidad del honor y el orgullo los convierte en personajes complejos y fascinantes. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. Las series turcas nos muestran una sociedad con sus propias costumbres, tradiciones y valores. A través de los personajes, podemos conocer un poco más sobre la cultura turca, sobre su historia, y sobre sus desafíos. Esta ventana a otra cultura es algo que enriquece la experiencia del espectador y que nos permite conectar con los personajes a un nivel más profundo. La religiosidad también es un elemento importante a considerar. Si bien no todas las series turcas se centran en temas religiosos,
La fe suele estar presente en la vida de los personajes, ya sea como una fuente de consuelo, de guía moral o de conflicto interno. Vemos a los personajes rezar, asistir a ceremonias religiosas y debatir sobre cuestiones de fe. Esta dimensión espiritual añade una capa más de complejidad a los personajes y nos permite entender mejor sus motivaciones y sus valores. Otro factor importante es la belleza estética de las series turcas. La fotografía, el vestuario, la música, todo está cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera cautivadora. Los personajes son atractivos, elegantes y visten ropas que reflejan su personalidad y su estatus social. Esta belleza estética contribuye a que nos sintamos atraídos por los personajes y por el mundo que habitan. Por último, no podemos olvidar el talento de los actores y actrices turcos. Son profesionales muy dedicados, que se entregan por completo a sus personajes y que logran transmitir emociones de una manera muy convincente. Su capacidad para conectar con el público es fundamental para que nos sintamos identificados con los personajes y para que nos dejemos llevar por las historias que nos cuentan. Un buen actor puede hacer que un personaje, incluso con defectos, resulte entrañable y memorable. En resumen, los personajes turcos nos atraen por su dramatismo, su complejidad, su vulnerabilidad, su conexión con la familia, su entrega al amor, su defensa del honor, su contexto cultural, su religiosidad, su belleza estética y el talento de sus intérpretes. Son personajes que nos hacen sentir, que nos hacen reflexionar y que nos hacen soñar. Espero que les haya gustado este análisis sobre la psicología de los personajes turcos. Recuerden que todo esto es una interpretación basada en mi propia experiencia como espectadora y en lo que he podido observar a lo largo del tiempo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les atrae de los personajes turcos? ¿Hay algún personaje en particular que les haya marcado especialmente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.